Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes Creativos. Estamos ahora entrevistando aquí a una súper fotógrafa que me encanta muchísimo tu trabajo, Marina Alonso. Está aquí con nosotros. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por asistir. Gracias por invitarme. Y bueno, Marina, vamos a estar platicando un poco acerca de tu trayectoria, acerca de, obviamente, creatividad, que es el tema principal de este podcast. Y bueno, pues que nos cuentes cómo fue que empezó o iniciaste en este mundo de la fotografía, cuando te diste cuenta que realmente esto era tu pasión, de lo que quieres vivir. Claro, bueno, en mi casa siempre ha habido mucho, el mundo visual está muy presente. O sea, yo tengo vídeo y tengo blog y tengo cosas hechas por mis padres desde que soy muy chica, porque al final ellos estudiaron también comunicación visual. Aunque se dediquen a cosas muy distintas, no tienen nada que ver con la fotografía, ha estado muy presente, tanto también en amigos como en todo. Entonces yo creo que de alguna forma esa semilla estaba ahí. Y luego la historia de cómo empecé a hacer fotos es graciosa, porque yo cuando tenía 6 o 7 años nos fuimos de casa rural con amigos y con mis padres, y con un montón de niños, a una casa rural en la sierra, y entonces había al lado, dimos un paseo por la sierra, y había una parcela muy grande de gallinas, pero se podía acceder, era como un campo abierto, lo que pasa es que estaba cerrado, pero de gallinas. Entonces era un campo abierto y mi padre, a todos los niños, yo era la mayor, pero tenían todo entre, yo qué sé, de 5 a 6, y alguno habría que tenía 3, ¿no? Y nos dijeron, si cogéis una gallina, os compramos lo que queráis. De broma, ¿no? Entonces todos los niños detrás de la gallina, y entonces ya llegó un momento que se cansaron, pero yo seguí. Y no cogí ninguna gallina. O sea, al día siguiente que nos íbamos ya, creo que era el último día, yo le pedí a mi padre que si podíamos volver, que yo de verdad que quería coger una gallina. Entonces mi padre tenía que hacer una llamada telefónica y aprovechó. Dije, mira, pues bajo, hago la llamada. Entonces yo me acuerdo perfectamente, mi padre estaba hablando por teléfono y que en ese momento yo dije, esta es mi última oportunidad. Me tiré por una gallina, la cogí y me acuerdo la gallina gritando no sé qué y yo, ¡pah! Y ya mi padre lo vio y me dijo, vale. Y la solté y me compraron una cámara. Y, o sea, porque yo pedí la cámara, claro. Y entonces ya ahí empecé, me imagino que a hacer fotos, tampoco tengo mucho recuerdo. Pero sí que es verdad que yo he hecho fotos desde que soy muy pequeña. Y tengo fotos, o sea, yo tengo el disco duro lleno de fotos desde el año 2010. O sea, yo tengo muchísimas fotos. Y ya cuando empecé a hacer más fotos de forma consciente, por decirlo de una manera, creo que fue cuando entré en la ESO. Que me regalaron una cámara, digamos, más buena y empecé a hacer fotos con mis amigos. Y cuando tenía 13 o 14 años... la gente me pedía fotos, o sea, yo que sé, me hablaban pues por redes sociales y me decían, oye, yo quiero fotos para Instagram, redes sociales. Y yo me acuerdo que empecé a hacer sesiones y cobraba 2 o 3 euros la sesión. Y hacía fotos y editaba y me tiré un año. Y yo me acuerdo que hacía un montón de fotos. O sea, llegué a conocer a un montón de gente por eso y ya llegó un punto que pasé de donde yo vivía, que era un pueblo, digamos, allá me llamaban en Sevilla y querían fotos en Sevilla y eso fue creciendo hasta el día de hoy. ¿Y cuándo fue el momento en el que tú dijiste, a esto quiero dedicarme el resto de mi vida? Yo creo que no hubo un momento en sí. Yo creo que eso fue un poco predispuesto. Yo cuando tuve que elegir la carrera, me paré y dije, ¿realmente tú quieres hacer esto? ¿O es algo que en ningún momento lo has dudado? O sea, yo en ningún momento había dudado que quería hacer esto. Entonces, en mi cabeza no se había abierto otra posibilidad. Claro. Nunca había habido otra posibilidad. Entonces, claro, cuando tuve que elegir, dije... Nunca has abierto otra posibilidad, o sea, plantéate, mira las opciones que tienes porque igual no es exactamente esto, pero es que nunca, lo que te digo, nunca había pensado en otra opción y siempre había pensado que yo iba a acabar haciendo fotos, lo que sí que es verdad cuando empiezas la carrera, empiezas a hacer cosas, digamos, más enfocadas a un trabajo, te das cuenta que hay muchísimos ámbitos. Y entonces obviamente me interesa la fotografía, yo creo que es la base, pero dentro del mundo de la fotografía hay 1000 opciones, ¿no? 1000 ámbitos. Entonces, bueno, voy descubriendo, ahora es donde estoy descubriendo qué es exactamente donde me quiero especializar. Claro. Digamos. Porque tú estás estudiando comunicación. Audiovisual, exacto, sí. Y de toda la gama de posibilidades que hay en la carrera, lo que más te gusta es la fotografía, ¿no? Claro, o sea, realmente... en un principio la fotografía, pero es verdad que la dirección de fotografía dentro del cine es creo lo que más me gusta. Lo que pasa es que, claro, lo que te digo, eso se puede llevar a tantos ámbitos, puedes hacerlo en formatos más pequeños, en formatos más grandes, televisión, en cine, hay muchas opciones. Entonces en esas estoy ahora, en descubrir un poco qué es exactamente lo que más me llama de cada ámbito. Bueno, Marina, yo di contigo en una exposición en Torre Sevilla el año pasado, sí. Que yo quedé flipando con tu trabajo, me encantó. Y fue esa vez, déjame decírtelo, que me motivaste un montón a seguir creando nuevo contenido.
yo también he estado como cualquier artista, en una etapa de su vida en donde hay altas y bajas y hay estancamiento muchas veces. Y estaba en esa etapa de estancamiento y cuando vi tu trabajo dije, wow, que me inyectaste esa energía que necesitaba en ese momento. Y bueno, quiero que nos platiques un poco acerca de cómo surgió esa experiencia de tener una galería montada en un centro comercial tan prestigiado en Sevilla, y cuánto tiempo te llevaste para tener toda esa galería montada. Bueno, una buena pregunta. La historia es curiosa. Yo conocí a Javi de hace muchos años, pero realmente Javi no fue el que me contactó. Fue otra persona que conocía mi trabajo de redes sociales y entonces, claro, ya me habló y luego acabé hablando también con Javi y tal. Y en un principio, yo me acuerdo que además estaba estudiando en la biblioteca de ahí del rectorado de la universidad y estábamos en el patio fuera y justo me llamaron y me lo explicaron y yo me acuerdo de ir a mis compañeros con los que estaba estudiando y decirle, oye, me están diciendo esto y me han pedido que haga un presupuesto y que haga un no sé qué y yo era, claro, nunca me había planteado ni me había enfrentado a una situación como esa, entonces fue un poco como una primera aventura, ¿no? Entonces, claro. Me acuerdo que nos sentamos a decir, vale, ¿y un presupuesto qué es? O sea, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que...? O sea, de repente no era solo el presupuesto, sino tenía que hacer una propia biografía para exponer, tenía que plantear cuál iba a ser la estética de la exposición, tenía que hacer un planteamiento súper general. Sí. Y claro, yo me acuerdo empezaba a mirar vídeos, empezaba a mirar cosas, llamé a un amigo de mi madre que ha hecho alguna exposición para preguntarle, para que me orientase. Y nada, y fue divertido porque yo en un principio creo que iba a decir, no sé, imagínate, 50 euros. Era como mi planteamiento, bueno, yo tendré que pedir una cosa así. Eso obviamente no es así, obviamente tiene otras cifras. Y bueno, pero fue muy divertido, o sea, además lo hicieron muy chulo porque me dieron una sala totalmente para mí, claro. Era la primera vez que se hacía allí en Torre Sevilla, aquello fue cogiendo mucho volumen porque salieron muchas revistas, hay muchos medios de información, sí. Y de repente una cosa que iba a ser, yo pensaba mucho más chica, de repente se convirtió en algo, salió en ella, en la revista y todo, sí. Que yo me acuerdo que se cogió como mucha carrerilla de repente. Y me encantó porque, bueno, hacer una selección de tu foto durante tu carrera es pararte a mirar tu trabajo, a plantear qué quieres decir. O sea, fue algo que de alguna manera creo que si no me hubiesen dado la posibilidad de hacer una exposición no me hubiese parado. Y, hombre, pararte y hacer una recuperación y ver qué has estado haciendo hasta ahora y hacer un corte ahí es algo bastante enriquecedor, diría yo. Entonces, fue una experiencia muy chula. Y luego lo que fue la exposición, pues vino mucha gente, me gustó mucho poder ver tu trabajo, lo que te digo, plasmado en algún sitio, ¿no? Que hasta entonces nunca te habías parado a ver qué has hecho. Claro. Y no sé, me gustó mucho. Y luego, pues de ahí conseguí el trabajo en el que estoy ahora porque me contactó un chico y eso fue un poco rodado. Así que... Una cosa te llevó a la otra, sí, ¿no? Sí, fue un poco un dominó. Claro. De una cosa muy chica llegó, así que muy, muy guay. ¿Y cuánto tiempo te tardó hacer todo el trabajo que pudimos ver en la exposición de Torre Sevilla? ¿Desde cuándo empezaste? Bueno, yo marcaría esas fotos... Desde, ya te digo, desde que empecé a hacer un poco fotos en el instituto y hacer... Probablemente las marcaría en 2016, desde 2016. O sea, hay 6 años, un poco de trabajo. Vale. Aunque claro, la gran mayoría eran de los últimos 2 años. Y sobre todo la exposición interior, tenía una exposición que hice sobre París, sí. Que había jugado mucho con los colores y con la pared y tal. Pues esa sí era muy reciente, o sea, era de los últimos meses. Y el resto pues eran retratos todos, y eran retratos un poco cogidos en base a todo, porque yo al final lo que he hecho ha sido sesiones de retrato. Uh-huh. Y aprendes mucho al final en cuanto a nivel social, aprendes mucho a hablar con gente y a comunicarte y a al final compartir tiempo, porque tienes que hacer un análisis completo cuando vas a hacer fotos a una persona. Claro. Porque yo sobre todo al principio hacía fotos a gente que no solía hacerse fotos, no eran modelos profesionales ni mucho menos, la gente que era en su primera sesión probablemente. Uh-huh. Y la mía también, te quiero decir que al principio era todo muy amateur, pero cuando empieza a coger un poco de carrerilla, tú tienes que darle mucha confianza a la otra persona y tienes claro. que hacer que se abra, porque al final quieres retratarlo a ella o a él. Claro. Entonces aprendes mucho. Yo creo que es una profesión muy enriquecedora. Sí. La de fotógrafo. La esencia de la persona... Y retratista sería más, sí. Claro. Sí. ¿Te ligas a un cierto tipo de fotografía o estás abierto a experimentar en toda la gama?
Bueno, yo creo que peco un poco de cerrarme, un poco por pereza y por comodidad, diría yo. O sea, es verdad que muchas veces intento cambiar totalmente mi formato y ahora me estoy tirando mucho de analógica y quiero probar ahora con una media formato para probar simplemente darle al formato algo distinto por si a mí me surgiese algo distinto. Pero es verdad que yo lo que más disfruto es tanto la fotografía de retrato como la callejera. Es lo que más disfruto. Entonces, al final disfruto mucho, por ejemplo, de pasear ahí con la cámara y hacer fotos a gente. En Nueva York, que he estado hace poco, una noche salí y fui por Times Square, que no me salía, y me llevé quería hacerlo como distinto para que no fuesen retratos sin más, y me llevé una lente de ojo de pez muy chula y hice retratos de un montón de gente variopinta y un poco pintoresca de allí, de Nueva York. Y salió muy chulo y yo creo que ese es un poco lo que más disfruto, el retratar a gente y además eso, el pararlo, hablar un rato con cada persona, es lo que más disfruto. Entonces yo diría que eso sería un poco como mi objetivo. ¿Encuentras en la fotografía un canalizador para sacar tu energía, tus emociones? ¿O cómo encuentras para ti misma el hecho de tomar fotografía? Me parece una buena pregunta, pues no sé, o sea, yo es verdad que lo que relaciona un poco la pregunta anterior, siempre he querido un poco como desarrollar un poco más la fotografía como medio de expresión, digamos, Claro. como intentar que la fotografía no sea algo que se te da de forma instantánea, que aparece, sino algo que tengas que crear, algo que tenga yo que buscar un poco esa expresión. Lo que pasa es que, ya te digo, que creo que ha sido una acomodación también y un poco que creo que lo que yo busco es crear tanto la estética, que he perdido un poco toda esa parte de expresión. Pero, volviendo a tu pregunta, estoy buscando ahora, no en el formato foto, sino en el formato vídeo, una forma de expresión mucho más de quiero contar algo y haces un monólogo sobre ese algo e intentas pasarlo en un corto. Y ahora estoy intentando trabajar sobre eso, sobre monólogos escritos en torno a un pensamiento. Y me está gustando mucho. Y bueno, en cuanto a la fotografía, sí es un medio de canalizar energía, totalmente. O sea, creo que tengo una mente muy inquieta. Muy inquieta, y al final creo que es una forma de canalizar toda esa creatividad en algún punto y de hacerlo, de que sea tangible, porque si no esto está ahí y no sale. Claro. Entonces de esa forma es como canalizo, yo creo, un poco toda la energía. Y ahora, bueno, pasando a temas más creativos, bueno, a preguntas creativas, ¿cómo tú llevas tu proceso creativo desde que inicias la idea de tomar una foto hasta el momento de postproducirla y retocarla, meterle cierto color? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es un poco arbitrario de decir, ¿eh? No soy yo muy exacta con el proceso, pero es verdad que normalmente yo suelo llevar una libreta o en el móvil mismo, pero suelo apuntar mucho alguna idea que se me ocurre. Igual apuntas 100 y haces 2, eso es así. Y sobre todo al final nosotros ahora vivimos en una realidad virtual muy fuerte, con mucha presencia, y al final hay mucha inspiración que viene de ahí, ¿no? Digamos. Entonces yo cada vez que veo algo, se me ocurren ideas en torno a eso, las apuntas. Y cuando yo hay veces que más que apunto la idea y empiezo a desarrollarla, sino que un día me paro y digo, vale, ahora tengo tiempo, o ahora tengo ganas, que muchas veces es fundamental, quiero hacer algo. Entonces abro o busco alguna de las ideas, o de repente me aparece alguien y tenía una idea y digo, vale, pues quiero hacer esto contigo. Claro. Entonces suele surgir un poco así, por eso digo que es arbitrario. Pero bueno, suele ser, tienes la idea, aparece alguien o tú mismo buscas a ese alguien para realizar esa idea, hablándote en modo foto y retrato. Y luego pues la verdad es que me parece muy chulo, y todas las personas con las que he trabajado solemos tener la misma la sensación cuando acaba la sesión. Es una sensación como de explosión. O sea, ha habido como tanta creatividad. O sea, imagínate, suelen durar 1 hora y media, 2, pongamos, ¿no? Pues en esa 1 hora y media, 2, somos 2 personas con un único objetivo, que es hacer la mejor foto a nivel estético que podamos hacer. Y tenemos mil cosas para hacerla, porque yo lo que tengo muchas cosas de atrezo, pero luego tienes luz, tienes esa persona que ha traído su propio, ¿no? El vestuario, tienes maquillaje, tienes muchas cosas para hacer. Entonces es muy chulo porque te le das tantas vueltas y acaban saliendo cosas que ni te esperabas, y de repente te sorprende porque algo se ha caído y dices, tú, no te muevas. Claro. Y es fascinante, o sea, a mí me parece, y yo todas las personas con las que he trabajado, cuando terminan me han dicho eso, como de qué chulo es a nivel creativo, porque conectas muy guay con la otra persona. Y yo creo que eso es fundamental, cuando en el proceso, conectar con la otra persona, de el objetivo sea común. Claro. De que al final sale solo. Claro. Y es muy chulo. Y también improvisar un poco, ¿no? O sea, dejarte llevar por el mismo flow del tiempo de la sesión, que no toda la sesión
no todas las sesiones van a ser iguales, siempre hay algo Nada. diferente, la energía de una persona es diferente que la otra persona, entonces es muy chulo eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un proceso muy chulo. Yo ahora lo he hecho un poco de menos porque ahora me estoy basando mucho en el vídeo, Sí. porque me están surgiendo pues otras cosas que me interesan. Y es otro proceso completamente distinto. Es un proceso mucho más... No puedes ir tan a la ligera, es decir, tienes que tener todo mucho más planteado porque si no, no sale. Porque para hacer un vídeo sí que hacen falta muchos más factores, no solo una cámara. Y es verdad que tienes que llevar cosas más planteadas y ahí es donde estoy entendiendo el proceso que requiere que salga algo de aquí, es decir, que haya una forma de expresión de lo que tú tienes aquí. Claro. Entonces me está gustando mucho, la verdad. Estupendo. Creo que esa es la clave. Estupendo, Marina. ¿Y las fuentes de inspiración en las que tú te basas para crear, para hacer ese tipo de fotografías? ¿Tienes ídolos, digámoslo así? La verdad es que no tengo muchos referentes, ni tengo... Porque, o sea, igual no me fijo tanto en el trabajo de algo, sino como algo concreto que ha hecho una persona. Así que es verdad que luego, Vale. no sé, por ejemplo, yo veo cine y te gusta un director concreto, te gusta otro por la forma de narrar, por la forma de... A nivel visual, por ejemplo, hace poco hice un corto y me di cuenta que la estética estaba muy basada, tanto en los colores como en sí los planos y tal, en Work and Way, o sea, Wong Kar-wai. Pero no creo que sea tanto como, o sea, obviamente hay una influencia, pero creo que es más porque ves la estética, te gusta, ¿no? Y al final le recreas un poco. Pero no tengo, hay una cosa muy graciosa, que es que yo sigo a un chico que se llama Pedro Artola, que es un tío fantástico y él hace videoclip ahora mismo. Vamos, tiene un trabajo brutal. Fantástico. Y él ha trabajado con artistas pues como Senra, Guitarrica de la Fuente y tiene videoclips muy buenos. Yo la verdad es que empecé a ver los videoclips y de repente te das cuenta que tiene un sello de personalidad brutal y los relacionas y está muy bien. Y bueno, hace poco estuve en Asturias y resulta que voy a veranear en el mismo pueblo que él y que me han prometido que me lo van a presentar. Así que si lo estás viendo... No, pero no sé, me he acordado de él por eso, porque ha sido reciente. Y sí que es verdad que si tengo que nombrar algún trabajo ahora mismo así, él. Me parece que tiene un trabajo fantástico. Sí. Y me dejaré muchísima gente que obviamente me influencia, pero ya te digo que referentes o ídolos como tal no tengo. Bueno, pero sí. Es una fuente de inspiración, ¿no? Completamente. Al momento de crear también puedes basarte un poco en el trabajo de otras personas para luego hacer tu... Hombre, claro, y ya te digo, un poco lo que mencionaba antes, tenemos una plataforma tan potente de visual sobre todo, que al final por ahí es que es imposible no coger referentes, no influenciarte, no captar cosas. O sea que, claro, si me fuese a enumerar es que probablemente todo lo que hago tiene una influencia de algún lado. La verdad que sí. Y bueno, basándome en la exposición que vi de Torre Sevilla, yo encontré muy chulo las posiciones, incluso de los cuerpos, cómo comunica el cuerpo ciertas cosas en la fotografía y que hace el todo de la fotografía, básicamente. Y también la composición, cómo tú compones el plano para que esa posición del cuerpo tenga un sentido y haga que la energía fluya para transmitir una emoción al que la ve. ¿Cómo llevaste ese proceso de poder elegir las posiciones o los encuadres de cada fotografía que has tomado? ¿Ha sido random, así como te ha salido, o has planeado más? Bueno, yo me imagino que por aventurarme me estás preguntando un poco por la que había en el lateral de los chicos en blanco y negro que había... Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues esa exposición que fue con mis compañeros de la facultad, nada más entrar, los invité un día a 3 de ellos al estudio. Que estudio nada, un sitio donde... y bueno, realmente al principio íbamos un poco a probar, a ver qué salía. Yo es verdad que llevaba un tiempo que me había comprado una lente angular y había visto la deformación que generaba un poco en el cuerpo en sí y en la fotografía. Y tenía ganas de probar con eso, pero no llevaba ningún planteamiento inicial. Entonces me acuerdo que les pedí que viniesen de negro y más o menos jugamos un poco con eso. Jugamos con el cuerpo, y al final salió incluso de ellos también. O sea, ellos se sentaban, se movían y yo pedía, ¡ay, muévelo! No, era un poco lo que te decía, instantáneo, se iba dando. No había ningún planteamiento, era todo cuestión de lo que me llamase la atención en la cámara, pues eso quería yo plasmar. Pero no había una intención previa. Luego sí que es verdad que cuando ves la fotografía y tienes que hacer la composición para la exposición, ves que hay un
un flujo, ¿no? Lo que tú hablabas de los cuerpos y sí que pueden decir algo, pero en un principio era completamente estético. Es que me llama mucho la atención porque a lo mejor tú no te has puesto a pensar en eso, pero en la exposición yo vi mucho expresión corporal. Es algo que me ha dicho, o sea, sobre esa exposición, porque además está en otro sitio, me lo han dicho bastantes personas como que dice mucho, que hay una expresión muy fuerte. Yo, o sea, no sé si esto está fatal decirlo, pero no había ninguna intención de expresión ahí, había una intención completamente y únicamente estética. Bueno, y fluir con la no, energía. Claro, y que al final el arte es eso, ¿no? El arte es Claro. que el espectador también tenga una percepción, ¿no? Claro, y que le diga algo, o sea, que es fantástico. Fantástico. Bueno, ahora Marina, hablemos acerca del error creativo, porque pues todo mundo en el momento de crear tiene, pues, o en el momento de ejecutar, en tu caso una fotografía, a veces cometemos errores. ¿Cómo has llevado ese error a darle la vuelta positivamente y que te ha salido a lo mejor una genialidad? Pues a ver, yo es que convivo mucho con el error, es decir, creo. Entonces, creo que eso es lo que te hablaba antes un poco. En el mundo instantáneo, que es un poco donde yo estoy trabajando ahora mismo, que no pienso nada y todo va un poco, buscas llevar lo esencial, es decir, a la persona que quieras retratar y un par de indicaciones, pero más allá de eso, lo demás viene un poco dado y vas jugando con lo que hay. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, hace poco hice un videoclip y quisimos llevar también, pues no sé, imagínate, una máquina de humo con un generador eléctrico y al final no funcionaba el generador, no pudimos poner la máquina de humo y nos tuvimos que ir a otro sitio, que no era en mitad del campo, que era nuestra idea principal, nos tuvimos que ir a otro sitio donde poder, y al final la luz de la farola era tan chula que te permitía hacer ese tipo de cosas pasan mucho. O sea, claro. Con ese tipo de cosas convivo constantemente. Esa es la pregunta, tanto en el estudio. Yo cuando hago fotos, de repente yo querría haberme llevado una silla porque quería hacer no sé qué, se me olvida, y de repente un día encontramos un sillón que había al lado y dije, uy, y ya me lo quedé. Entonces hay mil opciones de jugar con el error, yo creo, y creo que forma parte un poco del mundo creativo. Es totalmente, y para allá iba encaminada la pregunta, a decir, cómo hay veces que salen cosas incluso más chulas de lo que tenías pensado, cuando igual, y con lo que habíamos platicado anteriormente, te dejas llevar un poco por el flow del momento, encuentras ya otras alternativas, y pues que realmente la creatividad es eso, o sea, el saber resolver estos problemas y ponerle chispa en la cabeza para saber cómo enfrentar eso, o sea, en el momento que se te presenta, cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me hace muy chulo que también en ese tipo de cosas estés usando, pues, creatividad, de improvisar, pues, un poco. Sí, es que yo creo que la improvisación va un poco la clave. No sé, yo, por ejemplo, es lo que te decía, que estoy notando mucho la diferencia en cuanto a vídeo, porque por lo menos para lo que estoy utilizando el formato vídeo, son cosas que debes llevar mucho más preparada, que no es tan instantáneo. Claro. Entonces, ahí sí estoy siendo más consciente de lo que es el error. Pero creo que hasta ahora todos hemos sabido salvarlos, ¿no? Tanto yo como la persona que estábamos trabajando, hemos sabido salvarlos y de una forma, te diría que hasta mejor. O sea que sí, el convivir con el error forma parte del proceso creativo. Claro, totalmente. Sí. Bueno, y hablando de esto, para ti, ¿cómo interpretas al mundo por medio de la fotografía? Yo creo que hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es dentro del ordinario, de la cotidianidad, buscar lo más estético posible, ¿no? Sí. Y por ejemplo, cuando me has dicho esto, pensaba un poco en Nueva York, cuando quise retratar Nueva York, y al final buscas eso, en una zona normal, buscar a gente normal, pero que yo me acuerdo de como cuando las pelis te ponen las gafas esas que vas analizando, pues yo iba un poco así, ¿no? Mirando a la gente y este tiene un gorro rojo, este tiene un no sé qué, este tiene un no sé cuánto, y te salen personajes muy interesantes. Entonces yo creo que al final buscaba un poco eso, como mostrar que en una... A ver, una ciudad como Nueva York, claro, va a haber. Pero si te vas a Sevilla, yo también lo he hecho en Sevilla, te vas a la Alameda, que también sería un poco pintoresco, a un sitio a Triana, a un sitio más tranquilo, ¿no? Al final, si te paras y estás en un tramo de 20 minutos, vas a ver a gente muy pintoresca y vas a poder analizar a gente muy interesante. Entonces yo creo que como en pararte, en la cotidianidad, en observar, en buscar la estética a tu alrededor, ¿no? Creo que es un poco en todo lo que quiero hacer, o sea, todo lo que hago lo que quiero mostrar. Claro. Si tuviese un planteamiento ahí principal. Y es un poco como parar, ¿no? O sea, hay veces que vamos tan acelerados por la vida que no nos percatamos de lo que tenemos al lado. O sea, no te tienes que ir, bueno, que tú fuiste a Nueva York y creo que en Nueva York sí existe un poquito más de diversidad cultural. Un poquito. Un poquito. Y bueno, puedes darte un poco más de cuenta de la situación
de este tipo de situación, pero si tú sales a la calle y te paras un segundo y ves cualquier cosa, es interesante analizarlo y bueno, más tú que eres fotógrafa, cómo plasmar esa historia, pues, por medio de un segundo que ha pasado algo, ¿no? Sí, no, y al final, ya te digo, lo que te contaba un poco antes del tema de las entrevistas que estoy haciendo un poco ahora Sí. en la calle, te paras a hablar con cualquier persona y tiene algo que contarte. Entonces yo creo que eso es mucho lo que intento mostrar en la foto. Yo contactar con alguien e intentar hacer que esa persona de repente pueda ser una persona pintoresca, ¿no? Convertir Sí. a esa persona que tú lo puedes ver en una normalidad como una persona normal y mostrarte lo que esa persona tiene que mostrarte a ti, ¿no? Ujú. Entonces creo que esa sería un poco la base. Y ya te digo que lo hablaba, Nueva York es una ciudad que se presta a eso completamente, pero que aquí en Sevilla o no sé, en cualquier ciudad En puedes cualquier encontrar. ciudad. Y es eso, pararse un poco y ver lo que hay alrededor. Porque ya te digo que muchas veces el ejercicio que yo hago mucho de salir, pasear e intentar hacer fotos, un paseo de media hora, y salen fotos espectaculares en el sentido de que todo lo que nos rodea es maravilloso y fantástico, entonces hay que Estupendo. encontrarlo. Sí. Y además es muy agradecido, creo, la fotografía también, en el sentido de tú paseas, ves todo eso, llegas a casa inspirado y simplemente has dado un paseo, pero te has parado. Creo que te permite mucho el observar. El observar. Y creo que la fotografía te da eso, es algo fantástico. Estupendo, Marina. ¿Cómo te ves en 10 años? Cuéntanos. Pues no lo sé, la verdad. No es algo que piense mucho. Antes lo pensaba mucho y creo que pecaba mucho de tener una expectativa y de querer acabar haciendo esto o estar dentro de 10 años de este punto. Pero creo que en el último año ha sido como tan que no era nada de lo que me esperaba. Y bueno, las cosas se van dando un poco así. La vida es un poco eso, ¿no? Que te va dando sorpresas de todo tipo. Entonces, no tengo ni idea de dónde voy a estar. Y donde ahora mismo me gustaría estar, que igual no es la misma respuesta dentro de un mes, pues ahora mismo me gustaría estar viajando mucho. Me gusta mucho viajar y poder permitírmelo me parece un buen objetivo. Y no sé, poder permitirme trabajar a nivel artístico, poder toda la energía creativa, poder seguir usándola. Y ya te digo, la editorial es con la que me he ido a Nueva York, que ha sido también un viaje espectacular. Y no sé, creo que estoy viviendo cosas muy chulas y creo que estoy aprendiendo también a relacionarme dentro del mundo laboral, que creo que también forma parte de un poco de esto. Claro. Y no sé, lo estoy disfrutando mucho. Y ya te digo, es una suerte que con 19 años puedas trabajar de lo que te gusta, vivir en el centro de una ciudad preciosa. Yo estoy muy agradecida por lo que se me ha dado este año, la verdad. Claro. Y la verdad es que cuando supe que la edad que tenías, que bueno, yo en Torre Sevilla, que lo he repetido varias veces en el podcast, fue cuando yo te conocí, Sí. conocí tu trabajo, pero Marina Alonso, venía tu biografía y todo, pero jamás me imaginé que fueras una chica de 19 años, Sí, o sí. sea, que fue lo que dije, wow, o sea, es brutal el trabajo. Sí. No, la verdad es que cuando te paras un poco a ver la trayectoria. Pero bueno, yo creo que se ha desarrollado todo mucho ahora este último año, porque hasta entonces creo que había hecho un desarrollo normal. Este Vale. año es verdad que se ha precipitado todo un poco, pero ya te digo que estoy aprendiendo mucho. A veces tengo como un poco lo que escuché hace poco a alguien hablar de eso, del síndrome del impostor, ¿no? Sí. Como la sensación de que no debes estar donde, o sea, en el sentido de que no te lo, ¿no? Claro. Pero sobre todo en Nueva York, yo me acuerdo en Nueva York que de repente llegas a una ciudad con que no tiene, o sea, yo iba o sea, digamos de artista un poco, ¿no? Ibas ahí a donde te llevaban, tú ibas simplemente y llegas a una habitación en Nueva York para ti sola en un hotel en mitad del Times Square, en una de las últimas plantas, y llegas allí y me acuerdo de esa noche, ¿no? Cuando llegué ya después de todo el viaje, que me había sido muy chulo y llegué en el taxi, ibas viendo todos los edificios y de repente subí a la habitación, me dieron la tarjeta y yo vi que era como de las últimas plantas y subes y ves esa ventana que yo veía el Empire State justo enfrente, veía todo Nueva York Qué chulo. iluminado. O sea, yo creo que esa sensación ha sido un poco la que me ha acompañado todo este año, como decir, qué chulo lo que estoy viviendo y qué... No, pero seguido del síndrome de impostor, un poco. Claro, no, y es lo que te comentaba anteriormente, un poco de esas creencias limitantes que va un poco acompañado con esto de síndrome del impostor, que hay veces que dices, ¿de verdad es que merezco esto? ¿De verdad es que debo estar aquí? Y pues claro que sí, porque pues... Estás ahí, al final. Estás ahí. Y si estás ahí ya no hay otro. Claro, no. Y el talento sobre todo al final es el que
el que dicta muchas cosas de la carrera, de tu estar en la Sí, fotografía. bueno, yo este año también soy más consciente que el talento obviamente es fundamental, pero que creo que más que el talento es la disciplina y el compromiso. Creo que es muy difícil hacer cosas, o es muy difícil desarrollarte incluso tú mismo si no tienes una disciplina. Claro. Y al final tú puedes tener talento, puedes tener visión, ¿no? En cuanto a la fotografía, por ejemplo. Puedes tener un buen ojo, puedes tener una visión, puedes tener talento, ¿no? Pero si no tienes disciplina, no tienes compromiso contigo misma, que al final es lo fundamental, es muy difícil que tú puedas desarrollar una carrera artística. Al 100%. Sí. Llevarla a otro nivel, ¿no? Sí, exacto. Se queda como un Se queda mero ahí. hobby, ¿no? Claro, y da pena, ¿eh? Porque yo creo que hay gente muy, muy buena que al final, y lo que hablábamos un poco antes de las creencias limitantes, yo creo que forman parte también de eso. Y que también creo que, no quiero decir que en España no se apoye, porque yo creo que sí hay mucha... Esto es lo que pasa, creo que falta más. Creo que falta que se entienda que es un trabajo, que se entienda, creo que cada vez se entiende más y creo que cada vez, sobre todo con las redes sociales, nos están dando mucha capacidad a los artistas. Pero creo que tiene que ser como algo donde nos apoyen, ¿no? Donde haya una red de seguridad de alguna forma. Claro. Porque al final si no es o tu vida, o das tu vida, o no, ¿no? Tiene que haber como algo ahí que te... Pero bueno. Y en tu experiencia, en lo que llevas de trayectoria, ¿a qué te has enfrentado en cuestión de limitaciones artísticas, de apoyos? Bueno, no en cuanto a limitación artística. Creo que al Sí. final no se valora... Yo es que la verdad es que como estoy trabajando en un mundo artístico dentro de... O sea, estoy trabajando como fotógrafa, pero dentro del mundo artístico, que eso es muy importante. Ujú. Porque yo trabajo en un estudio de tatuaje que al final es arte y trabajo en una editorial que al final quieras que no, pues también. Entonces, creo que se valora el arte y creo que estoy bien valorada y creo que al final se trabaja muy bien. Pero en cuanto te sales un poco de ahí y te vas a un mundo no artístico donde necesitan de tu servicio, creo que ahí es donde no se valora, porque al final... se infravalora un poco en el sentido de tu tiempo, como no es un tiempo que a ti te esté costando economía, por decirlo así, aunque no es verdad, porque al final tú estás planteando, o sea, estás llevando un equipo y estás haciendo un trabajo, pero como no se ve, como no es algo tangible realmente, creo que no se valora, que al final es tu tiempo y sobre todo es tu mente creativa la que estás utilizando, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante, creo que sobre todo con los móviles todo el mundo piensa que puede hacer cualquier cosa y que se puede llevar a cabo con un móvil, ahora mismo lo que hago yo con, ¿no? Y puede ser perfectamente, o sea, no te digo que no, pero creo que hay que valorar lo que requiere una cámara, un trabajo, un todo. Claro. Entonces creo que vamos en ese camino, pero que vamos a pasitos pequeños, pero vamos en ese camino. Bueno, Marina, ha llegado el momento de hacer el juego creativo que tenemos nosotros como dinámica para nuestros invitados. Y en tu caso, bueno, hemos pensado que nos podemos meter hoy un poquito a tu Instagram un segundo y escoger una foto. No sé si tú pongas fotos y títulos a tus fotos o no les tengan nombre, simplemente las haces y se acabó. La verdad es que no suelo ponerle título. Vale, entonces pero puede ser divertido. Nos viene estupendo porque queremos que pongas, yo puedo escoger la foto. Claro. Y tú me dices con lo que se venga a tu mente creativamente, vale. cómo le pondrías a la foto, ¿vale? Bueno, estamos aquí. Vamos a ver. Estoy nerviosa y todo, ¿eh? Vamos a ver esta foto. Yo así de primera la llamaría Noche en Rojo. Noche en Rojo. Pero probablemente si le diese otras vueltas le cambiaría el nombre, pero así de primera Noche en Rojo. Está chulísima, ¿eh? Vamos a ver otra. Vamos a darle tres claro, fotitos. la que quiera, yo aquí. 3 fotitos. La llamaría... esta es complicada. No te suelto. No te suelto. Que esta es una de las fotos que te digo la exposición, sí. No, y que te digo que me llama mucho la atención porque por la forma, por la composición, por el lente que usaste, que... Sí, yo te digo que fue comprarme el 14 milímetros y decir, aquí hay que hacer algo. Y hice esa serie en torno a esa idea. Última y nos vamos... Esta no sabía poner el título, ¿eh? Tú y yo, la llamaría. Tú y yo. Sí. Genial. Pues excelente, amigos. Bueno, Marina, hemos llegado al final de este podcast y te agradecemos muchísimo por tu presencia, por estar aquí, por compartirnos un poco de ti. Y gracias a vosotros, ha sido un placer completamente.
Y bueno, pues esperemos más éxito en tu carrera y bueno, poderte tener incluso otra vez que nos cuentes cómo va tu vida y... Yo encantada de venir cuando queráis, me lo pasa muy bien. Y me habéis dado un yogur muy rico. Producción Muchas gracias, producción. Bueno, listo. Muchas gracias. Síganla en sus redes sociales. ¿Cuál es tu...? Pues mi Instagram, que es un poco lo que tengo, es @marinaloig, Loig. Ahí podéis ver todas las fotos de las que hemos estado hablando. Síganla, es una artista, vamos apoyando el talento local y ella es local. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, nos vemos de Mentes. Hasta luego en la próxima emisión. Un saludo, chao.